Bienvenidos a otra sesión de geometría descriptiva. Hoy vamos a trabajar el tema de sombras, pero vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Como habíamos platicado, hoy vamos a trabajar el tema de unos escalones contenidos en un muro. Entonces voy a iniciar con este dibujo. Estén ustedes muy atentos. Muy bien, pues ya tenemos nuestro dibujo y ahora vamos a iniciar el método para obtener las sombras de estos escalones contenidos por este muro. Acuérdense que el primer aspecto que tenemos que considerar es la ubicación de nuestra fuente de luz. En este caso colocaremos la fuente de luz de este costado porque nos va a permitir tener la sombra que produce este muro sobre el escalón y después el escalón sobre el piso. Entonces colocamos nuestra fuente de luz. Y recuérdense que una vez que tengamos la fuente de luz, los rayos que vamos a considerar que va a tener el ángulo, ¿no?, que va a impactar al objeto con el cual vamos a estar trabajando. Entonces aquí ya tenemos colocada nuestra fuente de luz, ¿sí?, y los rayos que vamos a estar teniendo de manera paralela. Recuérdense que todas las fuentes de luz, para hacer proyecciones axonométricas, los que estamos trabajando, todos los rayos van a ser en paralelo. Muy bien, entonces ahora sí tenemos nuestra fuente de luz y el objeto y vamos a iniciar. Recuerden que todo es importante que marquemos en cada uno de los vértices una nomenclatura que nos ayude a ir llevando una secuencia de los puntos. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a sacar primero la sombra de esta parte, que es la parte más sencilla, la que el escalón va a arrojar sobre el piso. Entonces vamos a colocar acá punto 1 y vamos a obtener la sombra de los puntos. Voy a manejar ahorita con lápiz para que sea más fácil, no se nos complique el proceso del dibujo, sea más claro la representación. Entonces vamos a decir, fuente de luz que pasa por el punto 1 al piso. Acuérdense, estamos llevando la secuencia de los temas que vimos anteriormente. Rayo en piso y tenemos sombra de 1. En este caso, fíjense cómo aquí vamos a aplicar el siguiente método. Acá vamos conformando el escalón, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que en cada uno de estos puntos vamos a bajar una recta. Vean cómo lo estoy manejando acá. Y voy a ir seccionando este elemento en todas sus partes, ¿sí? Aquí vamos entonces a sacar otro punto que va a ser el vértice 2. Y vamos a tener la fuente de luz que pasa por 2 al piso, rayo en piso y tenemos sombra del punto 2. Aquí vamos a tener un punto al cual le vamos a poner 2'. Está sobre la misma recta, pero es más corta. Entonces vamos a sacar fuente de luz que pasa por 2'. 2' al piso es el mismo punto de piso. Y por lo tanto aquí tendríamos la sombra de 2'. Después nos vamos al siguiente nivel, que es este, y aquí vamos a tener a un punto que le vamos a llamar 3. Vamos a tener rayo de luz que pasa por 3 al piso, rayo en piso y tenemos intersección sombra de 3. Y aquí vamos a tener un punto intermedio que va a ser 3', fuente de luz que pasa por 3', al piso, es el mismo punto, rayo en piso, sombra de 3'. Y así, fíjense cómo vamos repitiendo el proceso. Es interesante porque el método es de alguna manera repetitivo si los elementos se comportan iguales. Entonces vamos a ir acá y este va a ser nuestro punto 4, vértice 4, fuente de luz que pasa por 4 al piso, rayo en piso y vamos a obtener sombra del punto 4. Tenemos un intermedio que sería el 4'. Fuente de luz que pasa por 4', al piso, rayo en piso y tenemos sombra de 4'. Y por último tenemos
al punto 5 y vamos a tener fuente de luz que pasa por 5, 5 al piso, rayo en piso y tenemos sombra del punto 5. Fíjense cómo aquí ya obtuvimos todos los elementos, todos los vértices ya fueron numerados y fueron definidos sus intersecciones tanto de fuente de luz como de rayo en piso. Ahora lo que voy a hacer es, recuerden que las sombras se mantienen de manera paralela. Sombra punto 5 con 4' se va a unir y acá voy a tener sombra de 5 con sombra de 4' y lo voy a unir. Después sombra de 4 con sombra de 3' y lo voy a unir. Después fíjense cómo voy llegando a la secuencia, ¿no? De 3 a 2', sombra de 3 con sombra de 2' y después sombra de 2 con sombra de 1. Y aquí, fíjense cómo ya, qué manera interesante, ¿no? Cómo ya nos va conformando el perfil de esta sombra. Vamos a rellenarlo, vamos a darle ahora el espesor, la definición, ¿no? De esta sombra. Fíjense qué bien cómo ya nos va quedando, se va armando el escalón con el cual nosotros vamos a trabajar. Aquí ya tenemos sombra de 1. Fíjense, aquí va a pasar algo bien interesante porque ahora nos va a llevar el ejercicio. Acuérdense que parte importante de esto, habíamos dicho en los temas anteriores, los ejercicios anteriores, es la transparencia de la figura para poder obtener las sombras. Pero también habíamos hablado del concepto del paralelismo y que si teníamos claro cómo es el concepto del paralelo, eso nos iba a ayudar a poder encontrar puntos que aparentemente no podemos encontrar o que están ocultos, ¿no? Entonces hay dos maneras. Este punto, que es el punto 1, el vértice 1, se tendría que ir a un vértice que le voy a poner acá, vértice 6, llevando esta secuencia, y tendría yo que hallar la transparencia de este punto. Acá la voy a ir marcando con el lápiz de manera muy ligerita, buscando el límite con este para encontrarla aquí al final, como una transparencia, y tendría yo que decir fuente de luz de manera paralela que pasa por 6, 6 al piso, rayo en piso, y acá tendría yo la sombra de 6, 6 y 1 se unen, entonces voy a unir sombra de 6 con sombra de 1 y esta me va a dar la parte posterior de la sombra. Esto lo pude haber trabajado también de una segunda manera. Si yo sé que esta es una recta y estamos hablando de que la secuencia es paralela, entonces si yo tengo la sombra de 1, fíjense qué interesante sería, si yo bajo la paralela que pasa por el punto de sombra 1, voy a obtener la sombra que estoy buscando. Entonces, fíjense cómo acá ya podemos utilizar dos métodos para poder obtener esta sombra, a través del paralelismo o a través de la transparencia para encontrar ese punto. Entonces ahora vamos a cerrar esta parte y con esto ya tenemos la sombra, la primera parte de la sombra, acá está, de esta figura. Vamos a rellenar este elemento de sombra para definir esta primera parte, ¿no?, de la sombra que estamos trabajando de este escalón. Entonces estén muy atentos. Cualquier cosa, acuérdense que ustedes pueden repetir el video de manera lenta o las veces que ustedes requieran para ir conociendo cómo se está comportando, cómo se está resolviendo el ejercicio y ustedes puedan repasarlo y puedan resolverlo de la mejor manera. Acá fíjense cómo ya obtenemos la sombra del escalón que se nos está arrojando en toda esta parte. Ahora vamos a pasar a la parte más compleja, que sería la de este elemento. ¿Por qué? Porque acá tenemos el escalonamiento y tenemos esta recta que va a estar arrojando sombra sobre nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer? No se preocupen, igual, aplicar el método. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seccionar estas partes, como lo hicimos en este primer elemento. Vamos a hacer unas guías acá, fíjense cómo lo estoy trabajando acá con el lápiz para que ustedes las vayan teniendo también. Y vamos a agarrar y vamos a decir, nos quedamos en punto 6. Voy a pasar entonces aquí a
punto 7 y voy a decir fuente de luz que pasa por el punto 7, ¿no? Acá la voy a ir trazando con el lápiz, hasta acá, fuente de luz que pasa por 7, acá la tengo, 7 al piso, rayo en piso y tengo sombra del punto 7. Ahora vamos a pasar a este punto y le voy a poner un punto 8, aquí un punto 9, aquí un punto 10 o vértices, ¿no? Como realmente es el nombre, y acá un vértice 11. Y vamos a sacar la fuente de luz de cada uno de ellos, considerando, acuérdense que aquí la fuente de luz que va a pasar por 8, no vamos a considerar el piso sino vamos a considerar el escalón, ¿sí? Lo que se llama la huella. Esta huella es la que vamos a considerar como el elemento de piso y de ahí vamos a sacar el rayo en piso para encontrar la intersección, ¿sí? Entonces vamos a hacer fuente de luz que pasa por 8 al piso, aquí es donde vamos a considerar la huella y de aquí vamos a sacar el rayo en piso y nos va a dar la sombra del punto 8. Lo mismo vamos a hacer con el vértice 9, fuente de luz que pasa por 9 al piso, nuevamente a lo que es la huella del escalón, rayo en piso y aquí vamos a tener sombra de 9, fuente de luz que pasa por 10 al piso, a lo que es la huella nuevamente, rayo en piso, intersección, sombra de 10 y por último el vértice 11, fuente de luz que pasa por 11 al piso, rayo en piso y acá tenemos la sombra del punto 11. Fíjense, acuérdense el proceso paralelo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Yo sé que 7, 11 es una recta y ese 7, 11 va a tener puntos intermedios como son 8, 9 y 10. Por lo tanto, este punto de punto 7, su sombra 7, va a tener que llevar la paralela correspondiente a esta. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a sacar la paralela. Miren qué va a pasar, viene, topa con el peralte del escalón y va a subir de manera perpendicular y después del punto 8 voy a tener una paralela que pasa por 8. Vean esto que interesante, ¿no? Porque fíjense cómo se empieza a unir toda la sombra. Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener la sombra de 9. ¿Cómo es 9? Es una recta. Toda esta es una recta, por lo tanto, aquí se va a comportar como una recta. La voy marcando acá. Y 10 igual, ¿no? Acuérdense acá 10 para que se vaya a 11. Ahí está acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tope el escalón, lo que es el peralte, la voy a unir. Cuando llegue acá al peralte, la vuelvo a unir. ¿Y aquí qué va a pasar? Acuérdense que acá ya habíamos hecho un ejercicio parecido. Cuando viene sombra de 10, tiene que ir a sombra de 11, pero sombra de 11 topa con el peralte y entonces ya no puede atravesar y entonces donde topa se va hacia el punto origen de sombra, que es el punto 11. Y aquí ya podemos ver todo el elemento de sombra que está cayendo sobre los escalones, tanto en la huella como en el peralte. Vamos a rellenar esto, vamos a marcarlo para que ya podamos ver con mucha claridad cómo se va dando este efecto. Acá tenemos el punto 7 de sombra paralela, subimos y vamos dando la secuencia de cómo se va generando la sombra en el peralte y la topa, no puede atravesar y regresa a sombra origen, que es el punto 11. Acá ya tenemos la sombra. Vamos a darle este empastado para que ya la sombra se defina de manera clara sobre el escalón y esto nos va a ir ayudando mucho a poder definir, ¿no? Darle claridad. Recuerden que la sombra ayuda muchísimo a la expresión gráfica del objeto con el cual estamos trabajando. Nosotros por lo general todos los objetos que manejamos, la
la sombra siempre está presente. La sombra nos ayuda a definir al objeto con el cual se está trabajando. Entonces acá ya podemos ver cómo ya tenemos la sombra propia del objeto. Esta sombra propia, acuérdense que en alguna documentación bibliográfica recibe el nombre también de sombra arrojada. ¿Por qué? Porque es la sombra que cae sobre los diferentes elementos. Ya tenemos la sombra arrojada. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la penumbra. Acuérdense que en un elemento de este ejercicio tenemos los tres. Tenemos los objetos con luz, los objetos con penumbra y los objetos con sombra. Entonces vamos ahora a darle el área a marcar las zonas de penumbra, ¿no? Y acá vamos a ir viendo todo este elemento, todo este muro va a ser la penumbra, ¿sí? La voy a ir marcando acá para que ustedes se vayan viendo y van a ver cómo el objeto nos va a empezar a dar mucha claridad sobre el efecto que nosotros queremos generar. Esto es muy interesante porque cada vez que ustedes hagan un proyecto o tengan un ejercicio de este tipo, les va a permitir tener una mayor claridad sobre el objeto con el cual van a trabajar o con el cual ustedes van a estar diseñando algún aspecto que ustedes requieran o que ustedes tengan como ejercicio, como tarea o como proyecto. Entonces acá ya tenemos como todo este muro no le está dando luz directa, por lo tanto es penumbra y tenemos la sombra que arroja. Y en este caso todo este muro del escalón se va a convertir en la penumbra. Voy a tirar acá una que corresponda a todas estas aristas y entonces aquí ya vamos a ir marcando para que vayamos viendo todo el elemento de penumbra que nos va a generar este muro. Prácticamente vemos cómo ya este objeto obtiene una percepción mucho más clara y esta claridad nos da una definición del objeto, que es lo que se requiere o se busca en este tipo de ejercicios que son muy importantes para nuestro trabajo, para nuestra representación en la arquitectura o en procesos de diseño. Aquí ya tenemos completo el ejercicio y podemos marcarles como la vez pasada. Acuérdense, para que tengamos mucha claridad sobre esto, este elemento es la sombra. Estos elementos enachurados son la penumbra y esos elementos que tienen claridad total son los que son impactados por la luz. Perfecto, pues ya tenemos el ejercicio resuelto. Muchísimas gracias a todos por observar estos videos. Esperamos que este sea de gran interés y utilidad para ustedes y seguimos trabajando. Soy José Luis Cocom y estamos aquí dándole continuidad a estos ejercicios. El tema de sombra es un tema apasionante y muy extenso. Habrá otros ejercicios sobre diagonales. Vamos a ver en la próxima sesión uno de estos para que completemos estos temas y tengamos mucha más práctica en este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y compartan con sus compañeros y amigos que les pueda ser de utilidad para que puedan apoyarse en sus ejercicios académicos. Muchísimas gracias, buen día y cuídense mucho. Hasta pronto.